Vamos a la lección número 3. Hoy hay música de fondo, espero que no sea molesta. Si lo es, por favor lo dicen. Me dicen, mira, no se oye bien, que la música molesta y tal, y entonces yo ya lo quito. Solo es un experimento para ver si esto funciona. Voy a usar audífonos porque esto me va a facilitar a mí más poderles escuchar cuando deseen intervenir. Espero que me estén oyendo muy bien. Ahí está, entonces vamos a quitar la música porque dice que se escucha más la música que mi voz, entonces tampoco es la idea. Vamos a ver. Ya está, muerto el perro y se acabó la radio. Vamos a subir volumen. Ya está, ya subimos el volumen. Y venimos a la diapositiva que está aquí. Vamos a ver aquí si está todo perfectamente bien. Entonces ya está, ya estamos todas y todos escuchándome bien, sin música de fondo ni nada. Para pasar a la tercera lección. Antes de empezar les quiero advertir una situación. Como saben, la Escuela de Historia, por medio del Departamento de Planificación, está avalando los diplomas. Esto implica una serie de requisitos. Uno de ellos es que puedan y deban firmar la lista de asistencia a las 4 sesiones. Y solo las personas que tienen firmadas sus 4 sesiones es a quienes se les da el diploma. No podemos dar un diploma si no se cumple con ese requisito mínimo que nos piden para poder avalar estos diplomas. Entonces, sí les quisiera rogar tomarlo muy en cuenta para que así sepan si alguna vez no les llega un diploma es porque no aparecen en el listado como las 4 asistencias. Porque estamos avalando, bueno, la escuela nos está avalando un crédito académico, que eso significan, si no estoy mal, 16 horas de trabajo. Y por lo cual no podemos, con una vez que asistieron o firmaron, emitir el diploma, ¿de acuerdo? Lo quería aclarar para que no hubiese confusión. Bien, entonces vamos a continuar con la temática que teníamos desde la semana pasada. Bueno, ya llevamos 2 semanas. Ahora sí, ya no puedo ayudar a nadie porque ya empezamos. Y voy a quitar la cámara para que estemos centradas y centrados en la diapositiva. Y vamos a buscar el cursor o puntero láser, como se llama. Bueno, entonces tenemos la lección 3 de 4. La semana pasada hicimos una relación de cómo vamos a enmarcar históricamente la Edad Media. Y para eso llegamos a la conclusión que hay 3 elementos que constituyen el fundamento de la Edad Media, que son la antigüedad, el cristianismo y el germanismo. ¿Ya? Esos son los 3 elementos que vamos a encontrar. Y se acordarán también que hablábamos que la Edad Media, pero en el Renacimiento decía que el gran problema que había tenido la Edad Media era el haberse desviado de la esencia de la antigüedad. Entonces, estas gentes, cuando relanzan todos los modelos grecolatinos, sobre todo en el arte, se estaban refiriendo a eso. Y en ese sentido tienen razón, porque aunque la Edad Media quiso considerarse continuadora de la antigüedad, en el arte va a producir, que lo vamos a ver la otra semana, vamos a hablar de arte, de la Edad Media, quiso reproducir la antigüedad, pero no, sino que van a tener elementos nuevos. Y es lógico. ¿Por qué? Porque uno de los sustentos ideológicos de la Edad Media es el cristianismo. Y aunque quisieran reproducir las basílicas, la palabra basílica continuará, pero los elementos arquitectónicos, los elementos decorativos
Y la lógica que tendrá cada uno de sus edificios va a corresponder más a una mentalidad cristiana que a una mentalidad del periodo greco-latino. Y cuando vemos en el Renacimiento que se toman otra vez los modelos grecolatinos, lo van a hacer en función de ese momento de expresar magnificencia dentro del espíritu cristiano, imbuido dentro de otra forma de pensar, otra ideología que va a ser el humanismo, ¿ya? Entonces, estamos a las puertas en el Renacimiento del nacimiento, valga la redundancia, de lo que va a ser el individualismo propio de la modernidad. En cambio, la Edad Media no presenta aspectos de individualismo, porque aquí estamos ante una sociedad de conceptos, de cómo verse como sociedad comunitaria. Entonces son dos maneras distintas de ver al ser humano. Edad Media, que es comunitaria, Renacimiento en adelante, que es individualista. Por eso es la crítica que el Renacimiento hará en un momento determinado. Bien, dicho, aclarado esto como un repaso de la semana pasada, pues entramos en materia. Hoy vamos a estudiar un poco la vida cotidiana, cómo vivían, ¿ya? Que es también donde vamos a encontrar muchísimos estereotipos que a veces se cargan tintas, ¿verdad? Se exageran cosas. Obviamente en esta sociedad actual nuestra de revisionismos y de querer minimizar el pensamiento occidental que está en crisis, por supuesto. Entonces se quiere decir que todo Occidente, ya lo veíamos en la clase de Mesopotamia, toda esa construcción de 30 y pico miles de años, lo quieren reducir a decir que todo era obsoleto. Y como lo hemos estado viendo en estas clases, no, no es tan así. O sea, no tenemos que llegar a minimizar de tal manera casi 35 milenios de historia humana. O sea, no es justo, no es tampoco científico. Para esta clase encontré unas diapositivas muy interesantes. Aquí está la dirección, para que se vea que sí estoy citando la fuente de donde estoy extrayendo. Y como están en la red, pues no tienen derecho a autor que yo sepa. Y si la tienen, pues ya lo denunciará y ya las quitaré, por supuesto. ¿Cuál va a ser el modo de producción, el sistema económico de la Edad Media? El feudalismo. Pero el feudalismo como tal se va a desarrollar entre los siglos X y XIII. Es decir, tendremos 3 siglos de feudalismo dentro de los 10 siglos que correspondió a la Edad Media. Por eso se acordarán ustedes que cuando empezábamos la clase yo les aclaraba, hay 2 momentos, digamos, 2 grandes bloques en la Edad Media. La Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Y cada uno de esos 2 bloques tienen sus divisiones, que no vamos a entrar a ellas, porque ya con esto que tengamos ya lo tenemos así, digamos, de clarito. Bueno, entonces siglo X al siglo XIII, que vamos a tener el feudalismo. Vamos a ver si puedo correr esto. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es el feudalismo? Bueno, si no están corriendo las diapositivas, vamos a tener que regresar al sistema antiguo porque yo no sé por qué es. Ahí sí que les quedo mal. Vamos a ver si... Vamos a hacer una cosa. Ya se me ocurrió. Puede ser que como estuvo la música conectado a esto, entonces puede ser que sea por eso. Y vamos a desconectar aquí, compartir música, ya, y ahora otra vez. Ajá. A ver, ¿pueden ver la diapositiva? Ya, doctor, ya avanzaron. Ahora la vamos a ver en grande y me dicen si la pueden seguir viendo. Ahora vamos a ver. Bueno, ¿la miran ahora en pantalla completa? No, todavía no. Vamos a esperar. Yo ahora la tengo en pantalla completa.
¿Ven ahí la pantalla completa ya? Acabo de correr 2 diapositivas. Sí se corrió la diapositiva, pero no está en pantalla completa. Bueno, lo importante es que lo puedan ver. Sí, Vamos sí a se ver ve. si al final se logra que sea pantalla completa. Bueno, aquí está en la dirección, como pueden apreciar, de donde yo extraje estas diapositivas que están viendo. Y aquí está la diapositiva donde les decía del feudalismo que abarca del siglo X al XIII. ¿Verdad? Que es el momento propiamente dicho de la construcción del modo de producción feudal o del sistema económico feudal, llámenlo como deseen. Y aquí ya lo tenemos, muy bien. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo es un sistema social y económico característico de la Edad Media. Pero eso tiene un proceso histórico largo, ¿ya? Y siguiendo el criterio de Braudel, cuando estamos hablando de los tiempos largos, aquí estamos ante uno de esos procesos largos que se empezaron a gestar 5 siglos antes, 500 años. Sobre todo vamos a tener, digamos, la parte más, como más desarrollada de los siglos X al XIII. ¿Y cuál es la base económica? Es la propiedad de la tierra y en el sistema social las relaciones entre señores y vasallos. Yo lo vamos a ver más adelante, pero adelanto que los vasallos no son esclavos. Estamos ante otra forma de relación social, pero tampoco son libres, porque no se pueden mover. Van a estar sujetos a la tierra. Si hay un señor que pierde sus tierras, también pierde sus vasallos y los vasallos pasan a estar bajo la dependencia del nuevo señor feudal o nueva señora feudal, porque vamos a encontrar ese hecho. Hay señores feudales y señoras feudales. Y aquí tenemos otro proceso muy importante que van a ser las segundas invasiones que encontraremos sobre todo de los vikingos. Los magiares son los actuales húngaros y por supuesto también la invasión islámica a la península ibérica. Esa irrupción de los musulmanes en toda la parte de la costa norte africana del Mediterráneo y que lleguen hasta la península tendrá importancia capital y tendrá influencia hasta en la construcción social y cultural de sociedades como la nuestra, que obviamente no somos de cultura musulmana, pero vamos a encontrar muchísimos elementos islámicos en todo ese proceso cultural que conllevaron los 300 años de lo que denominamos la colonia, para que vean la importancia que esto tiene, la relación que hay. Y por eso también es importante hablar del feudalismo, porque a veces escucho yo cosas que dicen, es que estamos ante una economía feudal. No, estamos en una economía capitalista dependiente, con algunos rasgos feudales, pero esto no es feudalismo, porque ninguna de ustedes y yo dependemos de un señor feudal. Tampoco estamos arraigados a la tierra. Tampoco la base organizativa social es comunitaria. Entonces no es feudalismo. Estamos dentro de un sistema económico capitalista que es dependiente, que tiene rezagos en algunos elementos que nos hacen poder hacer esa analogía con el modo de producción feudal. Por supuesto que sí, pero no es feudal, ¿ya? Tenemos que también tener cierta propiedad al momento de hacer nuestros análisis históricos. Muy bien. En la Alta Edad Media vamos a encontrar que económicamente la Alta Edad Media es una economía agrícola no comercial. Es decir, no hay comercio. No existe el comercio. Por varios factores. Primero, por la inseguridad. ¿Qué va a determinar esa inseguridad? Pues las distintas invasiones de otros pueblos a la Europa occidental, sobre todo,
En Europa Oriental también vamos a encontrar este tipo de invasiones, pero van a ser absorbidas. Van a ser absorbidas por digamos, un imperio más organizado que va a ser el bizantino. Y por eso es que vamos a ver cómo el imperio bizantino prácticamente se va a ir eslavizando, es decir, va a adquirir muchísimos elementos eslavos en su composición. Bueno, pero en el occidente no va a pasar eso. Y esa inseguridad va a permitir el surgimiento de los señores feudales que van a ofrecer protección a cambio que los protegidos trabajen la tierra. ¿Quiénes van a trabajar la tierra? Los villanos, que son los que viven en las villas. Eso es un villano, el que vive en las villas. La sociedad se ruraliza, se pierde totalmente. Bueno, si no hay diapositivas, pues escúchenlas, por favor, porque ahorita sí ya no puedo hacer nada. Por lo menos ya las puedo ver y eso me sirve para poder continuar no sé, es que hay problemas con el internet, está fallándome desde la tarde, así es de que les ruego su comprensión, pero ya se sale de mi ámbito. Lo que puedo hacer es tal vez volver a empezar como último recurso, porque, a ver, sí, es que hay problemas. Ahí vamos, para allá vamos, ahí vamos. Entonces, se ruraliza. No hay comercio, pero para seguir la pregunta que me está haciendo Olguita Pérez, son autosuficientes, ¿sí? Son autosuficientes. En ningún momento, por tanto, hay, digamos, esto que llamamos nosotros y nosotras, que llamaríamos intercambio comercial. Simplemente cada comunidad produce lo que va a consumir. Y entonces eso también ya le da una idea cómo es ese tipo de consumo, ¿verdad? Que va a ser un mal tipo de consumo. Lo básico, prácticamente vamos a estar ante sociedades que solo tienen lo básico. Bueno, ahora no me puedo salir del share, que es lo que quisiera, salirme del compartir para poder empezar nuevamente. Pero no me deja, no me deja. Y se quedó trabado. Ahora me quedó trabado a mí. Vamos a ver. Vamos a salir, ya está. Aquí está, muy bien. Salimos totalmente. Vamos a buscar otra vez. Bueno. Vamos a ir a la diapositiva. Eso es lo malo de las tecnologías actuales y sobre todo con nuestros sistemas tan del tercer mundo que usamos en estas latitudes. Vamos a ver, aquí está. Esperen, es que esto un poco. Ahora sí, va, perfecto. Una vez hecho esto, regresamos aquí. Borramos esto. Volvemos a entrar. Y ahora sí ya está. Volvemos grande. Último chance que le doy a la máquina. Si no, vamos a tener que seguir así un poquito a ciegas. ¿Pueden ver la diapositiva en pantalla grande? Sí, se ve bien. Perfecto. Ahora lo voy a empezar a correr. Para llegar a donde estábamos. Aquí, estamos aquí. Pueden ver una donde dice factores de la alta edad media. Tiene unas flechitas. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Entonces estábamos inseguridad, ruralización, es decir, no vamos a tener una economía. Autoabastecimiento. Entonces es solo lo que pueden producir en ese lugar. Obviamente que al principio vamos a encontrar características como de las sociedades recolectoras y cazadoras. La caza va a ser muy importante, por supuesto. Va a haber producción de trigo, que van a comer trigo. El pan sigue siendo fundamental.
Algunos cultivos se vuelven a rescatar después de todo el gran problema que había existido. Y vamos a tener, por ejemplo, producción lanar, vacuno, ¿verdad? Vacas. Se va a comer cordero, ¿verdad? La carne de cordero, se comen aves, peces, y así es como van a ir saliendo durante todos estos siglos. Y esto nos va a llevar a una pérdida del poder real. ¿Por qué? Porque quienes mandan son los señores feudales en un territorio concreto, ¿ya? Esa feudalización también va a abarcar a la iglesia y vamos a tener monasterios, ¿ya? Que son como unos pequeños principados donde muchas vías dependen del monasterio y el abad se va a convertir en un señor feudal. Vamos a tener en esa forma tanto monasterios masculinos como monasterios femeninos. Y entonces es cuando empiezan esos grandes imperios. Lástima que por el tiempo no podemos entrar a dos de las grandes reformas dentro de la orden benedictina, que son los cluniacenses y cistercienses. Cluny, por ejemplo, va a ser como un estado dentro del estado, lo voy a decir así. Van a tener más poder que los mismos reyes y señores feudales, pero después vendrá una respuesta que va a ser la orden del Cister, que también va a caer en esas mismas dinámicas económicas, porque si no, no podían subsistir, ¿verdad? Y todo esto nos va a dar como consecuencia el modo de producción feudal. Y ahí, cuando analicemos el feudalismo, algunas de las preguntas que me van a hacer, han ido haciendo tendrán respuesta. Esto ya lo vimos, pero siempre es bueno volverlo a repasar. Todo empieza, por tanto, con la crisis del Imperio Romano, que se va a producir por la inestabilidad política, por las crisis económicas, no va a haber dinero, vamos a ver que suben impuestos para poder tener capital, va a haber inflación, van a subir precios, hay crisis comercial, hay crisis económica, urbana, ruralización y autoabastecimiento, ¿verdad? El autoabastecimiento. Entonces vamos a ver que tal vez habrá alguna pequeña comunicación con vías vecinas, ¿verdad? Yo tengo un excedente de trigo, yo tengo un excedente de lana, pues cambiémoslo, pero no hay moneda. No hay moneda. Estamos en la alta Edad Media, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a llevarnos a que los señores feudales protegen a las villas. Y para responder a algunos de los cuestionamientos muy interesantes que acaban de hacer, obviamente que estas vías van a estar amuralladas porque existen las puertas y existe una persona que tiene las llaves que abre y cierra la puerta, ¿ya? Y por tanto es una manera de protección. Murallas almenadas, ¿ya? Las vías, los castillos están en el centro, ¿verdad? Entonces empieza la protección con fosos para evitar que vengan otros y entren y saqueen, porque estamos en un momento de inseguridad. ¿Cuál es el único medio de riqueza? La tierra, ¿ya? No hay moneda, no hay moneda. Yo sé que nos está costando mucho esto, nos está haciendo ruido interno, pero no hay, ¿ya? De hecho, ¿dónde lo podemos ver en el arte? En el arte, por ejemplo, hay una disminución de la producción artística y va a surgir un estilo que se denomina prerrománico. Y una de las conclusiones cuando se llega a analizar el prerrománico es, le vamos a denominar prerrománico, pero no estamos ante un estilo artístico globalizante, sino se le llamará así porque va a corresponder al mismo periodo y se va a manifestar en distintos lugares. Por eso es que vamos a ver prerrománico francés de la región de la Borgoña, prerrománico francés de la región de la isla de Francia, prerrománico francés de Aquitania, y así, porque cada uno va a ir desarrollando. No existe esa mentalidad globalizadora. Entonces, no hay, el oro no sirve, la plata tampoco, es que no hay comercio. Simplemente lo que sirve es lo que yo tengo a mano para poder intercambiar con una comunidad vecina. Eso es lo que existe, ¿ya? Y aquí lo más importante son los metales que van a servir para hacer armas. No hay joyas, no existe la suntuosidad. Se han perdido todas esas
relaciones. El hábitat, ya lo vamos a ver más adelante, es de otra manera totalmente distinta a la que tenemos conceptualizado. Muy bien. Los propietarios de la tierra buscaron quien los protegiese, ¿ya? Entonces, a cambio, van a dar esas tierras. Van a dar esas tierras. Ya lo veíamos en el curso de Roma, en la última clase, cuando les decía, bueno, ustedes van a irse de las ciudades y van a buscar protección en el campo. Se van tanto los propietarios que tenían tierras como aquellos libertos y aquellas personas libres que habían tenido una parcelita. ¿Ya? Entonces, te doy este pedazo de tierra, trabajala, yo te protejo, ¿ya? Porque yo no lo puedo hacer. Una vez llegado a ese proceso, pasan a ser vasallos de un señor. Y aquí la relación contractual es por medio de la palabra. Es decir, la palabra dada, porque tampoco hay documentos. ¿Quiénes sabían leer y escribir? Los monjes. Y de ahí los demás no, ¿verdad? Ni siquiera la aristocracia sabía, porque estos no. Para ellos, el leer y escribir y el trabajar la tierra no es de nobles. De nobles es estar preparados para las armas. Entonces van a dedicarse a la cetrería, a entrenarse con el arco, a montar a caballos. Sus juegos van a ser esos. Bueno, vamos a competir, a ver quién bota al otro con esta lanza, y ahí, esos son parte de sus entrenos. No pueden tocar la tierra, porque no son vasallos. Los que lo hacen son los vasallos. Obviamente que este sistema que estamos viendo cómo se va construyendo, después se va a entrar en un proceso de descomposición que nos va a provocar grandes levantamientos, sobre todo al final de la Baja Edad Media, en la transición con la modernidad. Entonces los campesinos no son propiedad privada del Señor, pero tampoco son libres. Son siervos. Son siervos que, a medida que se va profundizando las contradicciones internas del modo de producción, están ligados a la tierra. Y dan parte de su cosecha y su trabajo a cambio de esa protección, ¿ya? Y también se constituirán, al momento de haber unas guerras, en, digamos, los que van a conformar los ejércitos como peones durante las levas. Las levas son cuando iba el señor feudal buscando a sus vasallos más aptos para las guerras, pero no son los que combaten en primera línea. Estos peones, ¿qué hacen? Les llevan las armas, les dan de comer a los caballos, preparan las armaduras, mantienen a punto los arcos, las flechas, los escudos, ¿ya? Porque estos no entran en primera línea, ¿ya? Mantienen el sistema de abastos, ¿ya? Entonces ahí vamos viendo cómo el concepto también es distinto a lo que tenemos visualizado. Bueno, esto es un croquis de cómo sería el señor feudal y lo que protege. Entonces, este es el castillo. Como pueden ver al principio, es el castillo el único que está protegido por murallas. Y aquí tenemos una aldea, reserva señorial, sobre todo de bosques, porque necesitan para la casa. También se necesitan tierras porque vamos a ver que hay un sistema de, no solo de rosas, sino también de dejar descansar la tierra, ¿verdad? Para que se vaya circulando, digamos, en un proceso cíclico y así no agotar la tierra. Va a haber un gran problema ecológico, que a medida que van avanzando, se van a ir cortando bosques. Y esto va a provocar grandes problemas que después veremos que se van a dedicar a sembrar árboles. Por eso la mayoría de los bosques actuales en Europa, ustedes los ven que son muy bonitos, los arbolitos todos rectos y tal, pero es que esos no son naturales. Esos se fueron haciendo después. Entonces, ahí vamos viendo cómo se va a ir produciendo. El vasallaje. Aquí ya tenemos el modelo. Vamos a ver, es que quiero mover esto y no puedo. Vamos a ver. Ahora sí.
Lo que el señor feudal da al vasallo, le va a dar defensa judicial, le va a dar protección militar, también sustento asegurado por las tierras donadas en feudo, ¿ya? ¿Qué le da el vasallo al señor feudal? Le da ayuda económica en caso de matrimonio de su hija, pago de rescate si el señor es hecho prisionero, y para el viaje a las cruzadas. Las cruzadas va a cambiar esto impresionantemente. Las cruzadas fue uno de los grandes procesos que modificará todo el sistema, ¿ya? Porque entonces van a tener contacto con otras formas de organización social, otras formas económicas. Cuando el Papa en la fuente de Claremont se sube a la fuente y les dice que quiere liberar los santos lugares, no crean que el Papa haya dicho, bueno, entonces como estoy haciendo esto, esto va a reactivar la economía y esto va a poner en jaque al sistema feudal y después va a venir el capitalismo porque aquí estamos en las primeras. No, no. Ninguno, cuando está inmerso en estos procesos, está consciente de lo que la economía les está haciendo e incidiendo en decisiones políticas, como la que estamos describiendo ahora de las cruzadas, ¿ya? Eso lo podemos decir 8 siglos después. En el momento no. En el momento este hombre se creía que había que ir a liberar los santos lugares. Y estos campesinos, con sus señores feudales, entran en patrio ardimiento, como dice el himno en Guatemala, agarran lo que pueden y se van. Se suben a los barcos, gente que nunca había salido de sus aldeas agarra camino, ¿ya? Con pertrechos agrícolas, los señores pues armados. Cuando llegan a la Tierra Santa, los musulmanes los miran como decir, y estos, como lo dicen los textos de la época, digamos, de la visión árabe, y dicen, bueno, ¿y estos qué tienen? No son los peregrinos normales que vienen a la Tierra Santa. Y cuando aparecen los primeros musulmanes, digamos, para ir a preguntar qué quieren, estos los atacan y los machacan. Y ahí empieza todo este proceso de las cruzadas. Como ya dijimos, el Señor le da protección militar, defensa jurídica, alimentos por medio del uso de la tierra, y el vasallo le da ayuda militar, consejo, ayuda económica y una parte del beneficio. Eso es importante. Y aquí tenemos la famosa pirámide social. La realeza, pero aquí los reyes no tienen gran poder, pero sí tienen el título. El poder lo tienen los señores feudales. Vamos a encontrar al final de la Baja Edad Media cuando los señores feudales entren en conflicto con los reyes, cuando estos empiecen a asumir un concepto que es soberanía. Cuando digan, no, si yo soy el rey, el que tiene que mandar a todos soy yo. Prueba de ello es la famosa Guerra de los 100 años, donde sale Juana de Arco, o la misma Guerra de Reconquista en la península ibérica, que al final no es más que una lucha de soberanía. En este caso de Isabel la Católica, que lo vamos a ver en un curso, con los señores feudales del lugar. Luego tenemos el alto clero y la alta nobleza. El alto clero, como ya les dije, son señores feudales, señoras feudales. Y la alta nobleza tenemos hombres y mujeres. Luego vamos a tener una nobleza media, ¿ya? Que van a ser el patriarcado urbano, porque van a empezar a surgir las ciudades, los caballeros. Y luego vamos a tener el pueblo llano, que se va a ir organizando poco a poco. Luego veremos grupos modestos de campesinos con tierras, pero muchas veces estas tierras están como dadas a los señores feudales buscando protección. Y luego vamos a tener los siervos más pobres, y luego vamos a tener a los marginados que van a estar compuestos por los mendigos, que todo el mundo va a tener, todas las vías los van a tener, ¿ya? Ahora, una cosa van a ser los mendigos propios del lugar y otra cosa van a ser los vagos. En el tema de los vagos, sobre todo con la primera oleada de la peste negra, es donde más van a abundar, y entonces es cuando surgen las leyes contra vagos y maleantes. Que en Guatemala, todavía en el siglo XX, vamos a tener leyes de vagos y maleantes, ¿ya? Y en el concepto actual podemos ver en la sociedad que se dice, por ejemplo, ¿verdad?, que pena de muerte contra los no sé quién, es la misma mentalidad contra vagos y maleantes.
¿ya? Para que vean, pues, que las cosas no avanzan como quisiéramos. El tiempo. Nosotros y nosotros estamos sujetos al tiempo. Y ahora con el teletrabajo con muchísimo más razón, porque prácticamente estamos trabajando 24 horas al día, con unas cuantas horas que logramos medio rescatar ahí para descansar. Pero en aquel tiempo todo dependía de las horas de luz. Y acuérdense que a diferencia de nosotras y nosotros que vivimos prácticamente cercanos al Ecuador, nuestros días con nuestras noches varían muy poco, muy poco. En el invierno boreal, pues oscurece más temprano. ¿Qué es para nosotros que oscurezca más temprano? Que a las 5:30 ya empiece a caer la noche. Ahora que ya estamos entrando a la parte que nosotros denominamos verano, que no es más que la primavera, estamos viendo que el anochecer se está tardando, por decirlo de una manera, y va a llegar un momento en que son las 6:30 y todavía va a estar claro. En estas zonas no. ¿Por qué? Porque, y sobre todo más al norte, vamos a tener que en el invierno prácticamente son 8 horas diurnas. Y ya en el norte vamos a llegar a locaciones donde en lo más álgido del invierno es noche cerrada a las 24 horas. Entonces, no es la misma manera de medirlo por la luz, como en el caso nuestro. Pues eso va a ser, el ritmo va a depender de las horas de luz. ¿Quién va a medir el tiempo? La iglesia, por medio de las campanadas, que lo van a hacer cada 3 horas. Aunque el reloj como tal se empezó a usar en el siglo XIV, antes no. Y el calendario actual, ya lo sabemos, no existía. Se utilizaba el calendario juliano, no el gregoriano, que es el que tenemos ahora. El gregoriano, que es el actual, va a empezar a entrar a la concepción del tiempo en la segunda mitad del siglo XVI, 1589 para acá. Y nuestro calendario gregoriano va a ser adaptado ya a nivel global hasta el siglo XX. La jornada va a empezar con el sol y va a terminar con el sol. Entonces, ¿por qué en invierno no se trabaja? Primero por el frío, por supuesto, las tierras están yermas, ¿verdad? Tanto las que están en barbecho como que las que no. Entonces, se va a trabajar muchísimo, intensamente en la primavera y en el verano, que van a ser las 2 estaciones aprovechadas. Se va a cosechar en otoño. Y es cuando tenemos las fiestas de la vendimia y todas estas fiestas propiamente de la agricultura. ¿Cómo medían el espacio? La distancia, por ejemplo, se medía por el espacio que una persona podía caminar. Acuérdense que la mayoría de los viajes se van a hacer andando. Y vamos a tener un fenómeno sumamente interesante. Cuando en el siglo VIII, IX los musulmanes impidan el poder hacer peregrinaciones a la Tierra Santa, empezarán las peregrinaciones internas en Europa. Y uno de los grandes centros de peregrinación va a ser Santiago de Compostela, que para la mentalidad de la época estaba en el finisterre, en el fin del mundo. Y la gente hacía su peregrinación andando, como los musulmanes hacían el Hajj andando. Entonces, la distancia se medía por eso. El 90% de las poblaciones campesinas no habían salido nunca de su aldea. O sea, ahí nacían, crecían, se desarrollaban y morían y nunca habían visto otra cosa que fuera su aldea. Esto va a favorecer el conocimiento de su entorno. Y por eso se va a considerar al ser humano como una parte más de la creación. O sea, ahí no hay ninguna especulación todavía que vendrán después. ¿Cómo van a ser las casas? Pues las viviendas de los campesinos contaban al principio con una sola estancia, compartida a menudo con los animales, más con el calor del invierno. Entonces los animales producían calor y por eso estaban ahí adentro. No había separación, o sea, no existía el concepto de las habitaciones, la cocina, el comedor, la sala y todo separado, ¿no? Todo estaba junto. Y por eso es que todo se vivía y todos tenían conocimiento de lo que pasaba allá adentro. ¿Ya? Y es lo que siempre he cuestionado
sobre todo en sociedades tan conservadoras como la nuestra, cuando nos presentan que la familia es el núcleo desde la eternidad. No. Imagínense aquí el concepto de familia. El concepto del pudor no existe. Aquí no existe el concepto pudor. Ya, desde niñas y desde niños se miraban desnudos, sabían cómo era la reproducción humana y no había necesidad de explicarlo porque lo estaban viendo. Miraban el apareamiento de los animales, miraban las relaciones íntimas entre los adultos. Ya, entonces, no hay estos conceptos. Aquí tenemos otras formas de cómo se van a poder ir organizando estos. Y el centro de las casas es el hogar. El hogar es donde está el fuego. Ese es el hogar. ¿Ya? Y donde en el invierno, sobre todo, se van a apiñar para dormir alrededor del fuego, que les va a dar calor. ¿Ya? Otro fenómeno interesante, no hay ventanas en el sentido nuestro, porque el cristal es un lujo, ¿ya? Hasta para los ricos. Y fíjense que el cristal va a ser de tal riqueza, digamos, para sobre todo precios y cómo poderlos obtener, que vamos a encontrar muchísimas iglesias, sobre todo en la parte más occidental del continente, donde se va a utilizar una piedra que pulimentada puede permitir el ingreso de luz, que va a ser el alabastro. Muchas de las iglesias de esa zona, ustedes no van a ver vidrio, sino alabastro. El vidrio empieza a entrar en las iglesias cuando empiezan las construcciones góticas, que el concepto es la luz. Pero anterior de esto, van a ver ustedes iglesias con unas pequeñas ventanitas que no tienen vidrio, que no tienen ventana. Ya están así, libres. Van a ser pequeñitas, van a ser pocas. Y van a poner telas enceradas o pergamino para tapar. Imagínense qué frío de noche. Entonces en la noche, en el invierno, lo que van a poner es pieles. Pieles para poderse resguardar del frío inclemente del exterior. ¿Ya? Los óculos es otro concepto, Álvaro, muy interesante, exacto, pero esto también los óculos lo vamos a ver en el gótico, con muchísimo más fuerza, aunque en el prerrománico ya había un concepto de óculo, exactamente. Muy bien apuntado. Las viviendas de los ricos tenían a veces telas y tapices cubriendo las paredes para resguardarse del frío. ¿Ya? Entonces es, sobre todo en la Baja Edad Media, cuando empieza la producción lanar en una forma así, digamos, más intensa, es cuando empieza la fabricación de tapices. Hay un libro que ya les he dicho que, digamos, tal vez la traducción no fue la más acertada, que se llama Los Pilares de la Tierra. Se los recomiendo porque van a ver ustedes cómo empieza a darse el comercio. Y el comercio va a surgir por los caminos de los peregrinos. El camino de los peregrinos es lo que va a establecer dos cuestiones bien importantes para reactivar el comercio: las ferias y los mercados. Esos son los dos momentos en que se va a reactivar el comercio. Y entonces vamos a tener días de mercado señalados. No pueden ser domingo, porque es el día del Señor. No puede ser viernes, porque es el día de la muerte de Cristo. No pueden ser sábado, porque el sábado está consagrado a la Virgen. Entonces, ¿qué día? Jueves, porque es un día donde la gente va a la iglesia, porque es el día de la Eucaristía. O martes. ¿Y por qué martes? Porque el martes no está dedicado exclusivamente a una actividad religiosa. Entonces vamos a tener, los días de mercado son martes y jueves. Y luego vienen las ferias, que son los días de fiesta. Entonces tendremos varios días dedicados a feria, que son el del santo del lugar, el santo patrón del lugar, el santo patrón del señor feudal, que es distinto, el día de la Virgen dedicada a esa población. Entonces ya tenemos 3 ferias y ahí vamos a ver cómo se van a ir diversificando. Cada una de estas, que va a ir marcadas también por las estaciones, va a estar dedicada una feria
la lana, otra feria al ganado, otra feria al cuero y otra feria a los metales, por poner un ejemplo, ¿ya? Porque no pueden coincidir dos ferias en la misma temática porque si no le quitan clientela. Entonces, por ejemplo, si del pueblo de al lado ese día tiene una feria del ganado, pues yo voy a tener de lana, porque entonces ahí nos intercambiamos. Es un sistema que poco a poco empieza a construir esas relaciones mercantiles. ¿Qué muebles utilizaban? Bueno, los campesinos apenas tenían una cama, una mesa y un par de bancos de madera y un arcón. Los señores feudales tenían una gran cama que compartían con su servicio doméstico. Los campesinos tenían una gran cama donde dormían todos juntos ahí, sobre todo en las noches de invierno. En verano, con esos calores, pues ya todos se dispersaban en ese, como diríamos actualmente y modernamente, en ese loft que habían fabricado, ¿ya? ¿En qué comían? En cuencos de madera, en lo que se comía y bebía indistintamente, y cucharas de madera, ¿ya? Entonces se ponía una olla, que eran a veces metales no aptos, y todo desde esa cucharita que ustedes ven ahí, y un solo cuenquito, la ponían en el centro y de ahí iban agarrando. Y que con eso era como se iba distribuyendo la comida. La comida más importante del día en la Edad Media era la cena. Y luego vamos a tener una comida que se va a ir introduciendo poco a poco, que es el almuerzo. ¿Qué es el almuerzo? El almuerzo es la comida que está entre las primeras horas y el mediodía. Después, el almuerzo va a quedarse como una comida de media mañana, todavía no apareció el desayuno. Es el almuerzo lo que les va a dar los nutrientes para poder avanzar, ya habiendo trabajado desde que amaneció. Y después vendrá la comida, que muchas veces era al terminar la jornada matutina, que podía terminar entre 2 y 3 de la tarde. Y luego la cena. Pero esto va a ir con el tiempo. Al principio, donde más comían va a ser en la cena. Los alimentos básicos eran verduras, cereales, legumbres, cerveza, vino, sopa, aceite y pan, pero agua no. ¿Por qué? Porque empezaron a descubrir que el agua les estaba provocando enfermedades. ¿Cuál era lo más seguro para no enfermarse? La cerveza y el vino. Tanto la cerveza y el vino en invierno son calientes y en verano son fríos. Las sopas son comidas de invierno. Y de ahí viene un concepto que todavía se maneja, que es comida de cuchara. ¿Cuáles son las comidas de cuchara? Las sopas con legumbres. ¿Cuáles van a ser las legumbres? Los frijoles. ¿Ya? Que en aquellas regiones se les llaman alubias y vamos a tener negros, rojos y blancos. El aceite. ¿Qué tipo de aceite? De oliva. Y el pan, que va a ser un pan sin levadura. Entonces se tiene que consumir en el momento. Posteriormente se introducirá la levadura y eso va a permitir que el pan pueda durar más tiempo en las alacenas. Las familias con ganado además tenían leche y huevos, ¿ya? Y ahí vamos a ver cómo empieza un intercambio entre yo tengo verduras, ustedes tienen huevos, cambiemos. ¿Plan? Yo tengo cereales, ustedes tienen carne. ¿De acuerdo? Esa es la manera en que lo vamos a ir viendo cómo se va a desarrollar. La comida se va a conservar en sal o secándola. El pescado seco, ya que es lo único que nos quedó a nosotros como una comida propia de estas fechas, por cierto. Y salando la comida, se salaba la carne y se salaba el pescado. Después vendrá una técnica que es el ahumado que van a llevar los musulmanes y que eso va a permitir muchísimo preservar más la comida. Los alimentos se van a empezar a cocinar con especies, ¿ya? Los que podían. Y esas especies eran para poder disimular muchas veces los alimentos en mal estado. Porque en el verano las cosas se descomponían muy rápido. Y por eso es una de las razones de las cruzadas, porque se cortó el camino de las especies. Y los ricos comían bastante carne, básicamente carne, que va a ser un símbolo de nobleza, y por eso es que van a padecer mucho de gota, porque se comían la carne así sin verduras, ni acompañamiento, ni guarnición, ni nada.
y van a tener ese padecimiento constantemente. Bueno, vamos a ver aquí hay alguna cuestión. Del mar y de minas de sal. Hay muchísimas minas de sal natural en Europa. Vamos a encontrarlas en lugares donde pues uno no podría pensar que pudiera haber sal y ahí está, ¿verdad? Entonces van a ser las salinas, empiezan a hacer salinas en el caso de las poblaciones cercanas al mar y las que no, las que tenían minas, ¿no? Y ahí van a ir extrayendo sal. Se introdujeron en la Edad Media el tenedor, sobre todo con la peste. La pasta, con el trigo, por supuesto, y las panaderías, porque se empezaron a fabricar hornos más sofisticados. La pasta, sobre todo en Italia, por supuesto. ¿Qué se inventó en la Edad Media? El cañón, la pólvora, la brújula, el astrolabio, el calendario, el molino de viento, los lentes, la imprenta, el reloj, el golf, el papel, el ajedrez, la rueca, la moneda en la Baja Edad Media, la cámara oscura. Esto lo van a desarrollar sobre todo en la región del Al-Ándalus los musulmanes. Las partituras, ya lo veíamos cuando hablábamos de Santa Hildegarda, que ella componía música. La pluma de escribir, el cero, el timón, la pintura al óleo, la lupa, el tornillo. Y esto va a ser a lo largo de 1000 años, ¿no? No van a creer que de entrada, no, poco a poco se fue perfilando todos estos inventos. Ahora, ¿qué van a llevar los musulmanes? Sobre todo a partir del siglo VII. Van a llevar la berenjena, la alcachofa, las naranjas, la sandía y el arroz, que se van a incorporar poco a poco a la dieta de la Edad Media, sobre todo en la Baja Edad Media, que es cuando ya empezamos a ver también las formas más suntuosas de tanto de alimentos como de vestimenta. ¿Qué no se conoció en la Edad Media? La papa, el maíz, la piña, las manías, los tomates y el cacao. Esto va a llegar a partir del siglo XVI. ¿Ya? Y miren cómo el tomate, siendo americano, tuvo un éxito rotundo en Italia. ¿Ya? De hecho, en italiano se dice pomo d'oro, manzana de oro, ¿ya? Porque eso lo salvó. La papa salvó a Europa de las grandes hambrunas y cuando hubo problemas con papa, especialmente en Irlanda, pero ya estamos hablando de la modernidad, va a provocar las grandes migraciones de irlandeses a Estados Unidos y por eso es que hace 3 días celebraron con tanta euforia San Patricio por la influencia irlandesa en la cultura estadounidense. Bueno, las manías van a ir de aquí también, por supuesto. La piña, el cacao, que ahora es un gran éxito en Europa, el chocolate. Tenemos las mejores chocolaterías en Suiza, por ejemplo, en Francia. En la misma España, si ustedes van a España, todas las comidas les dan papas. O sea, no hay un alimento que ustedes no vean que les ponen un poquito de papas. El maíz no tuvo mucho éxito, pero bueno, eso ya es otro tema. Ahora, ¿cuál es el papel de la mujer en la Edad Media? El principal problema es su ausencia en las fuentes escritas, pero no quiere decir que no había estado participando. ¿Por qué? Porque los clérigos, que eran los únicos que sabían escribir, nos van a transmitir una imagen negativa. Y de hecho, hace 2 semanas, Andreita Monroy nos dio una explicación impresionante, sobre todo de la conceptualización de la mujer y a finales del siglo XX dentro de la Iglesia Católica y nos hizo una exposición muy bonita. Se las recomiendo cuando puedan que se las explique. Pero esto viene de este periodo de la Edad Media, porque la Iglesia tenía reservadas para las mujeres 2 imágenes modelo. Eva, que fue creada con la costilla de Adán y propició la expulsión de ambos del paraíso, y María, que representa, además de la virginidad, la abnegación como madre y como esposa. Esos son los 2 modelos de mujer que les van a presentar a las mujeres en la Edad Media. Y entonces, digamos, en torno a eso, es donde va a girar. Y por eso es que vamos a tener mujeres que no obedecen a ninguno de estos 2 estereotipos. Una de las que tanto les he hablado de ella, Leonor de Aquitania, por ejemplo. O sea, usted lee en la vida de Leonor de Aquitania, ni era Eva, ni era María. Esta va a ser una mujer de Estado. Lo que ahora llamaríamos mujer de Estado.
una estadista. Y así vamos a encontrar muchísimas, la misma Santa Hildegarda, que vemos que es el que tomamos como hilo conductor para estas clases. Claro, va a ser virgen porque es monja, pero va a tener una gran influencia, ¿verdad? Y podríamos seguir con otras. Claro, muchas van a ser santas y que por eso conocemos sus vidas, pero van a haber mujeres, las grandes abadesas, ¿verdad?, que van a tener una influencia enorme en organización económica, política y social en sus momentos. La pregunta, ¿no considera que muchos de los llamados inventos medievales son tomados de otras culturas y otras épocas que no necesariamente son medievales? Como todo, por supuesto, como todo. ¿Ya? Había una gran relación, que ya lo hemos explicado en los cursos anteriores, en todo ese espacio geográfico. Y vamos a ver en algún momento dado que existe una comunicación con Asia y un contacto cultural con China. Todos esos contactos, todas esas relaciones, todas esas influencias se van a cortar cuando lleguen las invasiones musulmanas. Y por eso es que vamos a ver desde el siglo XIII el intento de llegar a China sin tener que pasar por el Oriente Próximo. De hecho, está registrado un viaje que van a hacer unos genoveses saliendo de Génova, pasando las columnas de Hércules para irse por mar y llegar a China. Nunca regresaron, pero sí está consignado por escrito. O sea, no pensemos nosotras y nosotros que las culturas no tienen interrelación. Siempre lo van a ver. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a ver otros modelos en otras situaciones. ¿Por qué le llaman inventos? Porque los van a perfeccionar a su manera de concebir en ese momento su utilidad dentro de su concepción cultural. Por supuesto que sí. Mucha de la tradición filosófica griega nosotros se lo debemos a los musulmanes. Por supuesto. No hay una cultura que pueda decir que no ha tenido contacto con otra, si no se muere. Fenece. Y obviamente que las influencias son sumamente importantes. Por tanto, Juan, toda la razón. Así es. Bien, ya vamos a terminar. Desde el punto de vista social vamos a tener campesinas. Bueno, las campesinas hacen de todo. Cocinan, hacen ropa, hacen la limpieza, educan a los hijos, se dedican al ganado, se dedican a los huertos, cultivan. Lo único que no hacen es guerra. Si vivían en la ciudad, además de ocuparse de su familia y la casa, también debían hacerlo del negocio familiar, y eso lo vamos a ver en la Baja Edad Media, o ayudar a su marido en cualquiera de las actividades que se llevase a cabo. O sea, todavía no encontramos esa distribución social de trabajo tan tajante entre que el esposo es el que trabaja, que es el proveedor, y la esposa se queda en casa cuidando a los hijos. Eso lo vamos a empezar a ver hasta el siglo XIX. Aquí no, aquí todo el mundo tiene que trabajar porque estamos ante una organización social comunitaria. Por eso es. Y ahí terminamos. Y vamos a tener todavía unos minutitos. Uy, nos pasamos algunos minutitos para que ustedes puedan hacer sus preguntas, algunos cuestionamientos, si les parecen bien, o lo que ustedes deseen. Tienen el espacio para poderse expresar libremente. ¿No? Silencio total y absoluto. El otro jueves tenemos la última clase, ¿ya? Y ya con eso nos vamos a descansar en Semana Santa. Y en el mes de abril solo vamos a tener un curso porque veo que son las mismas personas las que participan. Si pongo 2, participan los mismos, 3, los mismos, y no les quiero saturar, sino esto va a ser de locas y de locos estar ahí pues, con esa atención. Entonces vamos a ir dosificando la información. Muy bien, pues no habiendo más que decir, solo me resta agradecerles el que acudan a estas sesiones. Gracias a ustedes es que se pueden llevar a cabo. Que pasen muy buena noche.